A ver, pensemos en algo por un momento. ¿Qué tal si un mar, en lugar de separar, uniera? Por siglos, el mar Mediterráneo fue exactamente eso, el corazón de un solo mundo, el mundo romano. La pregunta es, ¿cómo es que ese lago romano, como le decían, se convirtió de repente en una frontera, una que terminaría dividiendo a tres civilizaciones gigantes? Bueno, esta es la historia de esa fractura, una que cambió el mapa del mundo para siempre. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo un mundo que era uno solo de repente se parte en tres? La verdad es que no fue de la noche a la mañana, fue más bien una cadena de eventos, como una serie de sismos históricos que fueron agrietando el terreno. Y para entenderlo bien, tenemos que viajar al origen de todo, a la primerísima grieta. Para entender cómo se llegó a tres, primero tenemos que entender cómo se llegó a dos. Y lo más fascinante de esto es que la primera gran división no la causó un enemigo externo, un invasor, no. Surgió desde adentro, desde el corazón mismo del poder romano. Hay tres fechas clave que nos van a guiar en esta historia. Primero, el 395, que es cuando el imperio oficialmente se parte en dos. Luego, el 476, cuando la parte de Occidente finalmente se derrumba. Y por último, el 622, que es cuando una fuerza completamente nueva aparece en escena. Empecemos por el principio, por ese momento en que un gigante se mira al espejo y de repente ve dos reflejos. Imagínense, de un día para otro, el poder ya no viene de un solo lugar. Ahora hay dos capitales, dos burocracias, dos focos de influencia girando alrededor del mismo mar. Por un lado Roma, por el otro Constantinopla. Dos cabezas para lo que antes era un solo cuerpo, o sea, una receta casi segura para el divorcio. Pero claro, esto fue mucho más que un simple cambio administrativo en un mapa. Fue el comienzo de dos historias completamente distintas, con finales que no podían ser más diferentes. Dos imperios, dos destinos. El contraste es brutal. En Occidente, todo lo que era romano se fue desmoronando y en su lugar quedó un mosaico de reinos germánicos un poco desordenados que solo tenían en común la fe cristiana. Pero en Oriente, ahí la historia es otra. El imperio no solo aguantó, sino que floreció y se reinventó como una nueva superpotencia, Bizancio. Era, en esencia, una Roma que se negaba a morir y que iba a durar 1000 años más. ¡1000 años! Y hubo un momento, un último gran intento de reunirlo todo. El emperador Justiniano lanzó una campaña militar increíble para reconquistar Occidente. Fue como un último destello brillante de la vieja gloria romana. Pero la realidad es que ya era muy tarde. Los dos mundos ya eran demasiado distintos y la fractura era demasiado profunda. Y con el mundo mediterráneo ya partido en dos, un tercer actor, uno muy poderoso, estaba a punto de hacer su entrada en la historia. Y lo iba a cambiar todo, para siempre. Esta nueva fuerza nacería en un lugar que pocos esperaban, la península arábiga. Estamos en el año 622. Mientras los bizantinos y los persas llevaban años enfrascados en guerras que los dejaron agotados, en Arabia surgía una nueva revelación. El Islam no solo iba a unificar a las tribus de la península, sino que iba a desatar una energía tan grande que en poquísimas décadas crearía un imperio capaz de competir con la mismísima Roma. Y la velocidad fue increíble. Primero, unificaron Arabia, que ya de por sí era un logro monumental. Luego, se lanzaron contra los imperios persa y bizantino, que estaban agotados, y les quitaron territorios clave en Asia. Después, su avance fue como una ola que barrió todo el norte de África, lo que había sido la despensa de Roma. Y finalmente, cruzaron el estrecho hacia la península ibérica, llevando su mundo hasta el corazón de Europa. Parecía que nada podía detenerlos. Pero, en el año 732, en lo que hoy es Francia, un ejército de francos logró frenarlos en la famosa batalla de Poitiers. Ese momento fue clave. No solo detuvo la expansión, sino que ayudó a trazar una línea, una frontera, que definió dónde terminaba un mundo y dónde comenzaba el otro. Y con eso, la transformación estaba completa. Lo que empezó como una división entre dos se convirtió en una clara división entre tres. El antiguo lago de los romanos ahora estaba rodeado por tres civilizaciones muy distintas y con frecuencia rivales. El resultado es, pues, este nuevo mapa. Al norte tenemos a la cristiandad occidental, políticamente muy fragmentada pero unida bajo la fe católica. Al este, el imperio bizantino, el heredero orgulloso de Roma, centralizado y todavía muy poderoso. Y al sur, el mundo islámico, la civilización más joven, la más expansiva, unida por una nueva fe. Tres mundos, tres destinos, todos orbitando el mismo mar. Bueno, ¿y por qué es importante recordar todo esto hoy? Porque esta fractura histórica no es solo una anécdota de libros de texto.
Sus consecuencias directas dieron forma al mundo en el que vivimos ahora mismo. Este es el gran legado, la idea central. Las líneas de falla, tanto culturales como políticas, que se crearon hace más de 1200 años, se convirtieron en los cimientos de las diferentes civilizaciones que vemos hoy. La Europa latina, el mundo griego ortodoxo, el mundo árabe islámico, todos tienen sus raíces en esta división. Las fronteras que vemos en los mapas de hoy, en muchos sentidos, no son más que ecos de esa antigua fractura. Y cerramos con una pregunta que da para pensar. ¿Estas fronteras, que se crearon a través de divisiones políticas y conquistas militares, fueron solo barreras que crearon siglos y siglos de conflicto? ¿O quizá fueron también zonas de contacto, de intercambio, de influencia mutua que al final enriquecieron a las tres civilizaciones? La respuesta, como casi siempre en la historia, probablemente sea un poco de ambas.